En la historia ha habido grandes líderes, grandes genocidas y grandes dictadores. En la primera biografía de este canal y en la biografía de hoy, tenemos a un personaje que conjunta estas tres cualidades: Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la ciudad de Braunau am Inn, en lo que aún no se consolidaba como Alemania y continuaba siendo el Imperio Austrohúngaro. Sus padres fueron Alois Hitler y Clara Pozzi. Mientras fue pequeño, su familia se mantuvo cambiando de ciudad en ciudad. Se cuenta que mientras se encontraba en la secundaria, sus profesores decían que no trabajaba, que era irresponsable. Parecía ser que su interés se abocó hacia las artes, terreno en el que tampoco destacó. Él mismo dijo que sus problemas escolares se debían a problemas con su padre, así que a la muerte de su padre en 1903, el pequeño Adolf abandonó la secundaria. Cuando contaba con 16 años, su madre decide que se mudarán a la ciudad de Uefa, en donde Adolf abandona definitivamente la escuela. En vez de acudir a ella, se dedicó a leer ávidamente y se ocupó en especial a leer historia y mitología alemana, lo que poco a poco lo fue encaminando a formar un pensamiento progermánico y nacionalista, que derivaría en un odio a todo lo relacionado con los austrohúngaros. El pequeño continuó con su afán de convertirse en artista, por lo que en 1907 viajó a Viena para realizar un examen para ser admitido en la Academia de Bellas Artes, pero falló, esa y la siguiente vez que lo intentó. A finales de ese mismo año muere su madre, por lo que debe dedicarse a realizar pequeños trabajos que le ayudarán a conseguir un poco de dinero. Debido a ello, a la mala economía, tuvo que desalojar el departamento en que vivió. Así pasó unos cuantos años hasta que su economía se estableció un poco dedicándose a pintar cuadros, aunque a pesar de ello vivía en hostales y albergues y comía en comedores indigentes. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial. Hitler acudió a registrarse como voluntario del ejército alemán. En dicha guerra, participaría activamente en diversos enfrentamientos, ganando condecoraciones. A pesar de ello, cuando en 1918 Alemania pierde la guerra, Hitler culparía a los judíos, socialistas y marxistas por la pérdida, ya que decía que ellos le habían dado la espalda a Alemania durante la guerra. Asimismo, germinaría en él un fuerte sentimiento nacionalista al saber que toda la reconstrucción de las ciudades que habían participado en la guerra se le cobrarían a Alemania a través del Tratado de Versalles. Después de dicha pérdida, Hitler decide volver al ejército. Se enrola en él y tras algunos años dentro, se dedica a fungir como espía para desencubrir a aquellos que habían trabajado para los soviéticos en la guerra. Debido a que esto agradó a sus superiores, lo enviarían a espiar dentro de los grupos socialistas que surgían en Alemania. Paradójicamente, Hitler terminaría uniéndose a uno de esos partidos a los que era enviado a espiar, puesto que uno de ellos era de tendencia nacionalista, por lo que formó parte del Partido Obrero Alemán, en donde comenzaría definitivamente su carrera política. Poco a poco Hitler fue tomando su lugar en dicho partido, y se fue posicionando como líder en el mismo, al que en 1920 cambiarían de nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En ese mismo año, deserta del ejército para dedicarse de lleno a su partido. Dentro de las asambleas siempre había quienes estaban en desacuerdo, por lo que Hitler comenzó a contratar veteranos de guerra para que sacaran de las asambleas a dichos personajes en desacuerdo. Como punto importante a destacar, es en este mismo año en que Hitler adopta la cruz gamada como emblema y el saludo del brazo en alto como distintivo del partido. En 1923, con un partido consolidado y una fuerza de veteranos, Hitler intenta dar un golpe de Estado, mismo que fallaría y que lo llevaría a la cárcel después de un juicio en el que cantaría a su jurado con su discurso nacionalista. Gracias a ello, pudo salir después de haber estado solo 9 meses de una condena total de 5 años. Al salir de la cárcel en 1924, Hitler retomaría las actividades en el partido nazi bajo un acuerdo hecho con el gobierno, mismo que sería la perdición del Estado años después, debido a que decide cambiar de estrategia para ascender al poder. En vez de intentarlo mediante un golpe de Estado, lo intenta a partir de pegarse a la legalidad, pero no sucedió. En cuanto tuvo oportunidad, Hitler despotricó contra judíos, marxistas y el propio Estado, pues decía que eran los enemigos de Alemania. Derivado de ello, se le prohibió anunciar discursos. Esto no detuvo a nuestro personaje y se dedicó a crear agrupaciones juveniles y femeninas, así como la SS, organización paramilitar que en el futuro se encargaría de llevar a cabo los atropellos durante la dictadura. Tras una serie de tareas llevadas a cabo para ganar adeptos, gente que simpatizara con sus ideas, y su ciudadanía alemana obtenía el 25 de febrero de 1932, Hitler se presentaría como candidato a la Cancillería, pero perdería frente a Hindenburg a pesar de la campaña llevada a cabo. Finalmente, después de varios juegos políticos y sucias artimañas, Hitler asciende a la Cancillería el 30 de enero de 1933. Con este poder, Adolf se fue inmiscuyendo poco a poco en todos los ámbitos posibles que tenía gracias a los lazos que mantenía con el presidente a través de personas cercanas a él. Gracias a esos lazos, el presidente Hindenburg firmó un decreto que marcaría un antes y un después en la historia de Alemania.
Este decreto revocó el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación e hizo legal la intervención de la correspondencia, las llamadas telefónicas y la intrusión en el domicilio de cualquier individuo. Con ello comenzaron las persecuciones contra los opositores al poder del Estado. Finalmente, Hitler asciende al poder como presidente el 2 de agosto de 1934 tras la muerte de Hindenburg y se autonombra como Führer, que en español significa líder, con lo que da pie al exterminio de grupos raciales, políticos, sociales y religiosos que a su punto de vista eran razas impuras o enemigos de la nación alemana. La llegada de Hitler al poder marca el comienzo de lo que conocemos como el Tercer Reich y una serie de atropellos contra la humanidad que encauzarían el camino hacia la Segunda Guerra Mundial, que se desata el 1 de septiembre de 1939 tras la invasión de Alemania a Polonia. Y esta guerra terminaría finalmente en 1945, a solo unos meses de la muerte de Hitler, quien moriría en su búnker el 29 de abril de 1945, pocas horas después de haber contraído matrimonio con Eva Braun. Una de las frases más célebres de este personaje es: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la frase de nuestro personaje? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y si he olvidado algo importante, por favor no olvides decirlo. ¿De qué personaje les gustaría que hablara en el siguiente videoblog? No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos escuchamos y leemos hasta el siguiente video.